Buenas tardes, profesora. Nosotros les vamos a hablar acerca de la fascitis plantar, donde los integrantes están compuestos por Carolina Farías, Janina Garrido, José Tosi, que le habla Sebastián Gatica. Bueno, nuestra pregunta de investigación fue la siguiente. ¿La terapia manual es eficaz en el tratamiento de la fascitis plantar? Los objetivos que nosotros nos planteamos fue informar la influencia que presenta la terapia manual en fascitis plantar, explicar las distintas estrategias de tratamiento ocupadas por los fisioterapeutas en pacientes con fascitis plantar y, por último, identificar el tratamiento más adecuado para los pacientes con fascitis plantar. A modo de introducción, la fascitis plantar es la microruptura o inflamación de la aponeurosis plantar. Es debido a un trauma por repetición, la cual genera degeneración del colágeno. Tenemos en la prevalencia el 10% de la población puede sufrir esta enfermedad. Es más frecuente en mujeres que hombres y se frecuenta en la edad de entre 40 a 70 años de edad en las mujeres y también las personas que trabajan de pie. Las causas tenemos intrínsecas y extrínsecas, donde en las intrínsecas está el piecado, está la pronación excesiva del pie, la obesidad y el envejecimiento y también pérdida de musculatura flexora plantar. En las extrínsecas tenemos el calzado inadecuado, las sobrecargas articulares y las marchas prolongadas en territorios que son irregulares. Tenemos las manifestaciones clínicas, la cual principal es dolor severo en la parte inferior del calcáneo que se irradia en el borde interno del pie. Su agravante es la presión, el despegue de los dedos en la marcha y los tiempos prolongados de reposo. Tenemos el diagnóstico, en el cual se hace una anamnesia, una exploración física y pruebas complementarias como el uso de las radiografías y de la ecografía y el estudio biomecánico. Y por otra parte tenemos el tratamiento, que es de tipo conservador, como el tratamiento ortopédico, fisioterapia, estiramiento, entre otros. El primer paper es llamado la combinación y el fortalecimiento de cadera y la terapia manipulativa para el tratamiento de la fascitis plantar. Fue publicado el 9 de marzo del 2016 en la Universidad Nacional de la Salud y por el autor Leonardo Galanzas en Río de Janeiro. El objetivo es describir el manejo el uso de la combinación de la terapia de fortalecimiento para la cadera y de la manipulación de terapia manual para las pacientes que poseen fascitis plantar. Los métodos se ocupó una mujer de 44 años, la cual poseía dolor en la planta del pie hace más de un año de antes del tratamiento. Y esta fue evaluada a través de la escala de intensidad del dolor y del umbral de presión dolor. En los resultados, la tabla 1 muestra la paciente en puntaje inicial antes del tratamiento, el puntaje final después del tratamiento y la mejoría que hubo entre ambos. En el puntaje de intensidad del dolor, en la escala de EVA, al comienzo tenía 6 puntos y al final 1 punto, teniendo una mejoría del 83%. En el umbral de la presión del dolor, el pie afectado al comienzo era de 2,6 y al final de un 7,1. Hubo una mejora del 63%. El pie saludable se mantuvo y la frecuencia del dolor por semana en la mañana se mantuvo y no disminuyó, no hubo mejoría. Y la OMNI, que es una escala de puntuación de resistencia, tenía 10 puntos al comienzo y 8 puntos al final, teniendo un 20% de mejoría. El tratamiento que combina la terapia manual con los ejercicios de fortalecimiento sí es efectivo. Este tratamiento duró 10 semanas, una sesión por semana. Y como conclusión, sí es efectivo este tratamiento, pero se necesitan más personas para realizar este estudio más complementario para que sí pueda ser eficaz. El segundo paper tiene como nombre masaje profundo a los músculos posteriores de la pantorrilla en combinación con los ejercicios de movilización neural como tratamiento para el dolor del talón. Fue publicado el 22 de agosto del 2013 en Israel por los autores Bernice, Daniel y Tomer, y su objetivo era comparar la terapia manual en los músculos posteriores de la pantorrilla, también la movilización neural y los autoestiramientos. Estos 3 tratamientos se denominaron DMC y lo otro era USS, que era ultrasonido y autoestiramiento para los otros pacientes. El método se ocuparon 69 pacientes para este estudio, 36 recibieron el tratamiento DMC y 33 se les aplicó UCS con
En los resultados, ambos disminuyó el dolor, pero en los DMC se demostró una mejora más significativa que en los USS, pero sin embargo un grupo fue significativo y fue poca la comparación. En conclusión, los masajes profundos para la terapia manual de los músculos posteriores de la pantorrilla sí son efectivos para la fascitis plantar y tienen una prolongación a más largo plazo que el ultrasonido que solamente se aplicó en la zona del dolor. Pero se necesitan más investigaciones adicionales para ver este enfoque porque aparte de aplicar ultrasonido también se aplicó estiramiento. Entonces dice el paper que se debería solamente como aplicar el ultrasonido en comparación con el otro tratamiento. El tercer paper se titula como la eficacia de la liberación miofacial en el tratamiento del dolor plantar de talón, el cual fue publicado el 11 de marzo del 2014 por los autores de Ahimsa, Binchu y Chitra en la India. El objetivo principal que tenía este estudio era poder evaluar la eficacia que presentaba la liberación miofacial en pacientes con fascitis plantar, en donde se tomaba en consideración el dolor, la discapacidad y el umbral del dolor por presión. Y se estableció una comparación con un grupo control que solamente recibía terapia con ultrasonido, pero a ambos grupos se les trataba la fascia del gastrocnemio, sorio y la fascia plantar. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, se sometieron al estudio 66 pacientes, en donde eran 17 hombres y 49 mujeres, entre un rango de edad de 20 a 50 años, que debían presentar un dolor de plantar de forma unilateral, y las variables que se midieron en este estudio fue el FFI, que era el índice de función del pie, y el PPT, que era el umbral de presión por dolor, en donde los grupos se asignaron de forma aleatoria a los que iban a recibir la terapia con liberación miofacial y los que iban a recibir la terapia con ultrasonido. Esto se llevó a cabo durante 4 semanas, 3 veces por semana y con una duración de 30 minutos cada sesión. Los resultados se midieron en la primera semana, en la cuarta semana y luego se hizo un seguimiento en la semana número 12, en donde podemos ver que la primera semana no hay grandes diferencias entre una terapia y la otra. Pero ya al estar finalizando las terapias, la cuarta semana, los que recibieron la terapia con liberación miofacial, el dolor disminuyó significativamente en un 72,4%. En cambio, los que presentaban la terapia con ultrasonido, el dolor solamente había disminuido un 7,4%. Luego se hizo un seguimiento a la semana número 12 y todavía podemos ver que el tratamiento con liberación miofacial aumentó poco. Pero el de ultrasonido ya estaba volviendo a los estados basales de dolor, en donde ahí se midió y la disminución del dolor en la semana número 12 era de un 60,6% de los que presentaron terapia con liberación miofacial y un 2% los que recibieron la terapia con ultrasonido. Se llegó a concluir de que la liberación miofacial era mucho más eficaz que el tratamiento con ultrasonido. Y esto es mucho más rentable para los pacientes que presentan fascitis plantar debido a que no los somete a una cirugía y hay menos costo. El nombre de este paper es el efecto de las movilizaciones adicionales de tobillo y medio pie en pacientes con fascitis plantar. Este fue publicado el 1 de abril de 2015 y los autores de Alex Malayer, Liat Avidan, David Offred y Fresper. El objetivo es evaluar la eficacia de movilización de tobillo y medio pie sobre el dolor y la función sobre pacientes que tienen fascitis plantar. Los métodos que se analizaron a 50 pacientes entre la edad de 70 y 20 años, los cuales se separaron en 2 grupos, uno de control y uno de intervención. El de control recibió solamente estiramiento y ultrasonido, y los de intervención recibieron estiramiento, ultrasonido y además movilización de medio pie y de tobillo. También acá se midió los grados de dorsiflexión antes y después del tratamiento y los resultados fueron medidos a través de 3 métodos, que es la escala de calificación numérica del dolor, la escala funcional de la extremidad inferior y la algometría, que es cuánto dolor que tengo que aplicar en el paciente, cuánta presión para generar el dolor. Bueno, acá tenemos los resultados, en el cual se puede ver que la intensidad del dolor no varió tanto. En la escala de funcionalidad de extremidad inferior tampoco varió mucho y en la algometría tampoco, pero sí se puede ver un cambio evidente en la dorsiflexión de tobillo, en el cual aquí se ve un 39,8 y al final fue un 42,4%. Acá sí se mejoró notablemente los grados de dorsiflexión antes y después del tratamiento.
Y como conclusión se puede decir que la movilización de la articulación de tobillo y del pie por sí sola no mejora más que la ultrasonido y que la terapia de ultrasonido por sí sola, y que la dorsiflexión se vio notablemente mejorada en los pacientes que tenían fascitis plantar. Y esta patología hay un deterioro a nivel de los tejidos blandos, no de la articulación en sí misma. El siguiente paper se hace la pregunta de si la terapia manual mejora el dolor y la función en los pacientes con fascitis plantar. Este fue publicado el 3 de mayo del 2017 por John Fraser, Regan Corbett, Chris Donner y Jay Hertel en Estados Unidos. Acá lo que se quiso buscar fue si la terapia manual era más efectiva que otras intervenciones en cuanto a la mejora del dolor y la función de los pacientes que tenían fascitis plantar. Entonces, lo que se hizo fue buscar estudios en páginas como Cochrane, Web of Science, PubMed, y se hizo un filtro en cuanto a la escala de Pedro, donde se ve la calidad de los estudios. Estos tenían que incluir la terapia manual como método de terapia, donde se incluyeran las movilizaciones y de tejido blando y también la manipulación, ya sea sola o en conjunto, en comparación con otras intervenciones, y estuviera informado el dolor por el paciente, la función por el paciente y también el umbral del dolor por presión. En los resultados podemos ver estos gráficos, en donde el primero habla de la intensidad del dolor informado por el paciente y se hace una comparación en el tratamiento que ocupó la terapia manual como intervención y en el otro tratamiento. Acá podemos ver que ninguno tuvo una diferencia muy significativa, bueno, la mayoría, y el que se puede destacar es el estudio de Selig, en donde se ocupó el uso de corticoides en unos pacientes y en el otro se le realizó tracción y movilización de tejido blando, donde vemos que el uso de corticoides fue más efectivo a la tercera semana, a la sexta semana y a los 3 meses, pero no así a los 12 meses, donde los pacientes que recibieron la terapia manual mostraron una mejoría en el dolor mayor que el uso de corticoides. Y también tenemos el estudio de Gafford, donde hubo una diferencia significativa en cuanto al uso de la terapia manual, en donde acá se realizó la movilización de tejido blando y el fortalecimiento y la elongación, junto con otro estudio, o sea, en comparación con otro estudio que recibió lo mismo, de fortalecimiento y elongación, pero con la aplicación de ultrasonido. En el otro gráfico se ve el umbral del dolor por presión y vemos que todos los estudios presentaron una mejoría significativa al usar la terapia manual y ninguno mejoró en cuanto a las otras intervenciones. Y este tercer gráfico habla sobre la función del paciente y se parece mucho en cuanto al de la intensidad del dolor, donde vemos que ninguno tuvo una diferencia significativa, excepto el de Selig, que mejoró mucho más las primeras semanas con el uso de corticoides, pero no así a los 12 meses, y el de Gafford, que tuvo una diferencia significativa en cuanto a la mejoría con el uso de la terapia manual en los pacientes que la recibieron. Entonces, como conclusión, se dice que la terapia manual sí funciona y hay que incluirla en el plan de tratamiento, pero siempre en conjunto a terapias de fortalecimiento y de elongación. Es mucho más efectiva en comparación con las otras intervenciones y se recomienda incluirlo en un plan de tratamiento, ya que tiene un bajo costo y es útil para que el paciente no sea intervenido quirúrgicamente. Bueno, a modo de discusión, después de haber analizado cada uno de los papers, nosotros establecemos 4 puntos importantes, en donde el primer punto habla acerca de que si nosotros combinamos la terapia manual en conjunto con ejercicios de elongación y fortalecimiento muscular, va a ser mucho más efectivo. También que el segundo punto habla acerca de la liberación miofacial en conjunto con la masaje de la musculatura profunda posterior de pierna, va a mejorar significativamente el dolor y la funcionalidad del paciente. El tercer punto, la aplicación de la movilización a nivel de la articulación del medio pie o del tobillo no presenta mayor diferencia en comparación a las otras intervenciones. Y en el cuarto punto, la fisioterapia sí ayuda a la disminución del dolor a corto plazo, pero no trata la disfunción de la fascitis plantar.
A modo de conclusión, tenemos que la terapia manual sí es efectiva para los pacientes que sufren fascitis plantar, la cual se enfoca en la liberación miofacial y también la movilización de los tejidos blandos y de su fascia. Y no solamente se centra en la articulación de tobillo como tal. Sin embargo, es necesario poder combinar la terapia manual con otro tipo de intervenciones para poder hacer una rehabilitación integral del paciente, ya sea con ejercicio de elongación y fortalecimiento de los músculos de la pierna y de la cadera y el uso de corticoides para ayudar con la inflamación en un comienzo.